¿correcto? Entonces todo esto está gobernado por las direcciones MAC. Se pueden modificar, sí, sin problema, se pueden cambiar de manera a nivel del sistema operativo. ¿Por qué? Porque recuerden que las direcciones MAC o todo lo que tenga que ver en red va a estar dentro de la TRAM, significa este conjunto de ceros y unos que se van a transmitir, sea por pulsos eléctricos, pulsos de luz o Wi-Fi o las electromagnéticas. Entonces, al ser construido se pueden modificar. Perfecto. Entonces, esta memoria que va a almacenar estas direcciones MAC por puerto se llama CAM. El CAM va a contener, van a haber CAM de distintos tamaños, de distintas, de distinto de tensión también, y esto va a ayudar a poder mejorar el tráfico en nuestra red. Nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos redes pequeñas, una switch normal, no hay problema, lo puede trabajar, pero conforme la red va trabajando, va aumentando la densidad de puertos, tenemos redes locales, una gran cantidad de equipos. Esto se convierte en un problema muy grande, porque el switch va a necesitar hacer validaciones y actualizaciones de su campo constantes, y ahí es donde entran las VLANs. Las VLAN van a permitir esta reducción de este tráfico para poder así mejorar y optimizar todo lo que tenga que ver con la red. Entonces, acabamos viendo cómo, en este caso, el funcionamiento de una VLAN, de una red local, la conmutación lleva a que se use una VLAN como mejoramiento o optimización. ¿Correcto? Ahora, esta CAM también muchas veces es alterada o atacada. Uno de los en redes es uno de los principales ataques que se hace a la memoria donde están los puertos. Correcto. Ahora, ¿cómo va a aprender o cuál va a ser el aprendizaje para que pueda el switch conmutar de forma correcta? Primero explora y examina las direcciones más dinámicas. Perfecto, luego reenvía y examina que las direcciones más dinámicas queden correctas. Estos van a ser los pasos. Perfecto. Ahora, como les digo, esta configuración, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, va a depender de esto. Ahora, eh, dependiendo del proveedor, en este caso de la manufactura o de la empresa manufacturera, estos tiempos van a estar establecidos. Ahora, dentro de los switches, vamos a tener dos tipos de switches. El primer switch, que se le va a conocer de capa 2, que es el estándar, y luego el capa 3. El capa 3 va a tener funcionalidades de routing, pero unas funcionalidades de routing muy rápidas, muy distintas a las de un router común. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas particularidades, limitaciones y optimizaciones, sobre todo para conmutación. Luego vamos a hablar a qué nos referimos con este capa 3. Dentro de capa 2 van a haber dos subdivisiones muy bien conocidas. El primero es las administrables y la segunda es las no administrables. Las administrables son las que vamos a ver directamente, las que vamos a configurar en Packet Tracer, con las que vamos a trabajar, con las que van a estar dentro de nuestra red local. Correcto, en todos los retos que se van a ir presentando ahora de ahora en adelante. Para el tema de las no administrables, son las que normalmente vamos a encontrar en hogares, en pymes, en pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque no permiten configuración, simplemente son plug and play. Significa tú le enciendes la energía eléctrica, vamos a hacer cable de red y listo, ya está. ¿Correcto? Ahora, algunas medidas de seguridad dentro de los equipos o dentro de los switches como tal es evitar que los dispositivos plug and play se puedan conectar a un puerto administrado. Esto, ¿por qué? Porque normalmente lo que se puede hacer es que se conecta un switch de dos puertos. Un puerto va a la computadora, mm, no, es de donde pertenece ese puesto de trabajo, y la otra va a un dispositivo especial que va a capturar cada una de las tramas transmitidas de sniffer como tal. Pero esto también es una conmutación. Entonces el switch o el puerto administrable detecta esta intrusión y bloquea el puerto. ¿Correcto? ¿Cómo lo bloquea? Porque va a detectar dos MAC en un solo puerto, lo cual puede ser como regla de seguridad evitar el. Perfecto, eso es una medida de seguridad también. Ahora, dentro de la conmutación o dentro del método en el que un switch va a permitir de que un
una trama entre por un puerto y salga por otro, es lo que vamos a conocer como los tipos de reenvío o los tipos de forward, para ser más exacto. Dentro de los tipos de forwarding vamos a tener dos: el de almacenamiento y reenvío y el de corto. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Cada uno tiene que ser correctamente elegido dependiendo del tipo de trabajo en el que están, en el que están este, proponiendo su solución. Por esto, a ver, ¿a qué me refiero? Por así, ¿qué es lo que va a hacer el almacenamiento rendido? El almacenamiento lo que va a hacer es almacenar toda la trama que llega por ese puerto y va a analizarlo. Va a analizar si tiene errores, va a analizar si la marca es correcta, todo ello. Una vez que ha analizado esto, lo va a reenviar al puerto de destino. En caso contrario, lo va a descartar. Ahora, esto es normalmente no solamente en switches Cisco, sino que también está presente en Huawei, HPC o Aruba, entre otros. Luego, cuando tenemos la conmutación de corte, es ni bien entre la trama y se sabe la dirección de destino y se tiene en la tabla, en la tabla en la CAM, automáticamente se reenvía por ese puerto. No se espera comprobación ni verificar si está íntegra la comunicación. Se recibe y se envía. Entonces, normalmente, una conmutación y almacenamiento es más segura, perfecto, pero también costosa, porque necesitamos tener una memoria aparte, porque va a garantizar que se pueda almacenar las tramas de los otros puertos. Y si tenemos una alta densidad de tráfico, significa una gran cantidad de tramas que van a llegar al equipo, esta memoria va a quedar corta. Por lo tanto, esto va a causar congestión, ya que van a haber buffers que van a mantener estas tramas principales para que luego pasen a memoria y luego el procesador se encargue de hacer el análisis. Entonces, normalmente los que son almacenamientos rendidos, entonces se recomienda cuando tienen ustedes redes donde la comunicación tiene que tener una alta fiabilidad y también la conmutación o el tráfico sea de densidad media, en el sentido de que no está tan alto. ¿Correcto? Cuando están en juegos, cuando están en juegos, streaming, o todo lo que tenga que ver con voz, audio, video como tal, se recomienda un modo de corte, se envía y se transmite, ya que ahora actualmente los medios de transmisión físicos son completamente fiables, perfecto, en comparación de años atrás donde había menos fiabilidad y había más eh, problemas o teníamos mayor cantidad de ruido que podría afectar. Ahora las nuevas tecnologías en construcción permite poder tener, es mitigar de mejor manera todo este tema de del ruido externo, ¿correcto? Ahora, acá tenemos que ver lo que hemos hablado, ¿no? En base, lo que vemos aquí es una trama, la construcción de la trama de- del envío como tal. Entonces vamos a tener ciertos partes de la trama, que se trata de seres humanos, en los que vamos a ver. Por eso acá podemos ver que tenemos el preámbulo o lo que se fue o la cabecera. En este caso vamos a tener un preámbulo, la dirección MAC de destino, la dirección MAC de origen y el tipo de comunicación. Y por último, al finalizar ya la trama, tenemos el FCC, que es esta trama especial que va a contener 4 bits que se van a usar para el algoritmo de verificación de integridad de trama. Correcto, entonces tenemos acá comprobación y también almacenamiento. Perfecto. Y esto es lo que hace que el switch tanto como costoso y también para que asegurar un correcto funcionamiento, las velocidades son mayores. Entonces, esto debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta este punto, chicos? ¿Alguna duda?
¿Alguna inquietud con respecto a esta parte? Vamos a ver, entonces, acá podemos ver a más detalle los campos necesarios. Recuerden que también vamos a tener lo que es en el tema del corte o en el triple corte, vamos a tener que va a reenviar directamente o inmediatamente después de ver o de recibir los 14 primeros bits de nuestra trama. Perfecto. Este, también hay un método FRAG o Fragment Free que va a comprobar que el destino asegura el marco o bueno, que los bits posteriores sean mayores a 64 bytes. Esto es para eliminar algunos rules o algunos errores. Es un mejoramiento directo que tiene. Pero en general, estos switches son usados para aplicaciones que necesitan menos de 10 microsegundos de latencia. Significa entre que envía y recibe sean 10 microsegundos en promedio. Perfecto. Recuerden que no comprueba los FCC, va a provocar problemas de ancho de banda si el switch se propaga demasiados errores. Esto significa, ¿qué pasa? Como hay unos, lo que pasa es que cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con las conmutaciones o en este caso la red como tal, vamos a tener múltiples esquemas o lo que se puede decir o lo que se puede ver como cada capa va a tener una obligación como tal. ¿Perfecto? Entonces aquí vamos a ver, en este caso, la capa 2 no tiene la obligación o no tiene la tarea de garantizar que la comunicación sea fiable. Para eso está la capa 3, la capa 4, la capa 5 y cada uno de sus procesos internos. ¿Perfecto? Pero eso no amerita de que cada una de las capas, para minorar la carga de la siguiente y también mejorar, pueda tener estos bloques de seguridad para así garantizar una correcta comunicación. Aparte, como se va a aplicar en el ASIC, significa en la parte de switch o de microcontroladores, es mucho mejor. Y aquí vamos a entrar a otro concepto que se llama dominio de switching, o lo que es dominios de la red local. ¿Por qué hablamos de dominios de red local? Cuando nosotros tenemos dos equipos que se van a comunicar en una red, eh, van a existir dos tipos de comunicación, el duplex y el full duplex. El full duplex significa que nosotros podemos enviar y recibir en el mismo momento. Significa de forma este, instantánea o en este mismo instante, de forma simultánea. Cuando nos referimos a las comunicaciones full duplex, no. Primero enviamos, luego recibimos, o primero recibimos y luego enviamos. ¿Correcto? Va a depender mucho del esquema o va a depender mucho de qué tipo de comunicación. El estándar actual es para casi todas las computadoras, todos los switches, todos los routers y todos los equipos, exceptuando redes inalámbricas, porque cambia el enfoque aquí, es que sean full duplex. Perfecto. Pero esto no garantiza que un equipo, por alguna falla, por un error del sistema operativo, que trabaje en el full duplex no se pueda comunicar con el full duplex. Va a existir lo que se llama una autonegociación. En este proceso de autonegociación se va a definir velocidades. Voy a transmitir a 10, 100, 1 giga, 2.5, 10, 100. Y también cuál va a ser el tipo de comunicación, al o full. Perfecto. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta que es la primera parte dentro del envío y recepción de trabajo. Ahora, ¿qué son los dominios de broadcast? Los dominios de broadcast o los dominios de difusión van a ser las técnicas que usa un switch cuando no conoce la dirección MAC de destino. En su tabla CAMS no sabe dónde va a ir la información. No tiene esa dirección de destino. Entonces lo que va a hacer es un reenvío por todos sus puertos. ¿Correcto? Esto lo va a hacer una única vez para una dirección MAC que no conoce. Por lo tanto, cuando estamos en un dominio, un ataque de tormenta de brotes, que a veces se da,
esta dirección al destino tiene que ser cambiada en cada tramo o en un conjunto de tramos, para que así el switch no se proteja y elimine esas tramas de una dirección MAC que no conoce, porque cuando no la conoce y no sabe dónde va, no va a estar inundando. Hay ciertas protecciones que se van a habilitar para evitar esto. Y hace que solamente lo haga una o dos veces y luego la trama automáticamente se va a descartar cuando detecte que la dirección MAC que tiene ya la buscó por más de dos oportunidades. Perfecto. Entonces, lo va a enviar por todas las tramas. Entonces, en el primer envío de una trama desconocida, con una dirección más desconocida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer eso, lo va a enviar por todos los puertos. Y esto aplica para todos los pitches. Es decir, que todos los equipos de toda la red van a percibir esta trama. Perfecto. Ahora, esto va a llegar a inconvenientes. Perfecto. Un momento, por favor. Muy bien, entonces, acá tenemos que ver este esquema. Ahora, recuerden que un enrutador, que es un router, va a tener la capacidad de poder enviar la información eh, tomando en cuenta direcciones IP, significa un nivel lógico. Correcto. Ahora, eh, como estamos hablando en un enrutador que va a tener dos redes distintas, este reenvío de esta difusión va a ser automáticamente eliminado. Significa que ya no se va a considerar, o ya no va a estar dentro del esquema general. Perfecto. Entonces ahí vemos este cambio que se tiene. Ahora, eh, estas tormentas de broadcast son las que normalmente tenemos que tener cuidado y son uno de los principales ataques que se usan dentro de un capa 2. Perfecto. Entonces, em, luego vamos a ver cómo el packet tracer se va a ver que cada vez el switch va enviando ciertos tramos. Ahora, con velocidades de 1 gigabit, velocidades de 2.5 gigabits o de 10 gigabits, eh, la degradación que tenemos por estos broadcasts que al final no vamos a poder eliminar porque siempre se van a dar, se van a mitigar. Pero también debemos que tener en cuenta que el switch que vamos a configurar debemos de tener un tiempo de actualización de TAM establecido en 5 minutos es más que suficiente. En algunos casos, algunos administradores lo ponen en 30 o en 40 o hasta en 1 hora. Perfecto. Ahora, esto va a depender mucho de nuestra red. Como nuestra red local en una empresa no cambian totalmente,
significa ello? Esto significa de que eh, una computadora que está en un site va a estar ahí, no va a cambiar. Entonces ahí podemos ver que es conveniente, no pasa nada. Pero cuando tenemos equipos pues, o redes que son muy variables o muy cambiantes, estas tablas sí deben ser modificadas. Esto normalmente se ve en redes Wi-Fi y sobre todo en redes de invitados. Ahora, es verdad que dentro de hay un cambio total que se está dando, porque en muchas empresas ya cuando llega el trabajador llega con su laptop y lo conecta a la red Wi-Fi. Y ya se está viendo el menor uso posible de cables. Perfecto. Entonces, para esto van a haber otros equipos que se llaman WLC o Wireless LAN Controller, que van a permitir poder mejorar. Y aquí ya no vamos a hablar de dominios de broadcast, sino van a haber otras técnicas y otros métodos que vamos a tomar en cuenta. No sé si ustedes, chicos, tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Vamos. A ver, ¿todo bien? Muy bien, perfecto. Cuando hablamos de la línea de la congestión, que es lo que ya he estado adelantándole, vamos a ver velocidad de puertos, qué tan rápido es el switching, qué tan grandes son los buffers y qué tal tanta es la densidad de puertos. Perfecto, una densidad alta de puertos lleva también a una tormenta de velocidad mayor. Ahora sí, vamos a entrar a las VLAN, las Virtual LAN, Virtual LAN. En este caso, lo que van a hacer las VLANs van a ser conexiones lógicas. Lógicas dentro del switch, como tal. Es como partir un servidor y hacer máquinas virtuales es lo mismo. Es tener un switch físico y partirlos en switches pequeños. Por lo tanto, vamos a tener una segmentación de diversos grupos, vamos a tener una difusión, multidifusión y una difusión separada. Cada VLAN va a tener su propia IP y acá es donde entra a tallar la importancia del subnetting. Correcto, por eso es que hemos estado practicando subnetting y la práctica ahora última que van a tener también es el subnetting. Correcto. Ahora, eso también asegura que van a tener dominios de distribución más pequeños. Eh, ¿Cuáles van a ser las ventajas o el uso o lo que nosotros necesitamos o por qué hacemos VLAN? Dominios de distribución más pequeños, seguridad mejorada porque cada un grupo o cada switch particular va a tener un bloque de seguridad distinto, va a tener una mejora en eficiencia de operación, una reducción de costos, pero eso entre comillas porque los switches que van a tener VLAN y conmutación avanzada son costosos y aparte vamos a necesitar un switch aparte que se conoce como switch capa 3, que va a ser la conmutación, no de redes, sino conmutación de VLAN, y que va a conmutar paquetes entre redes locales. Mejora los rendimientos ya que enumeramos lo que son los dominios de difusión y los dominios de broadcast. Vamos a tener una gestión más simple, esto porque permite ser automatizado. Correcto, esto ya para las últimas sesiones en redes vamos a ver una parte de automatización. Vamos a usar Python para poder automatizar con Terraform y con Ansible la creación de VLANs, la creación de redes y automáticamente el sitio va a autogestionar. Vamos a poder aplicar algunas políticas internas para mejorar este sistema. Perfecto, pero para eso tienen que entender claramente qué es un dominio de broadcast, qué es el SSC, qué es la malverizing. ¿Por qué? Porque ahí ya lo voy a explicar. Y en este caso estas reglas se basan directamente en estos puntos. Simplemente directamente ya van a tener que saber que van a tener que estar trabajando dentro del algoritmo. Muy bien, acá tenemos las VLANs. Dentro de las VLANs vamos a tener la VLAN nativa, la predeterminada, la administrativa. Va a depender mucho el número. Las VLAN van a estar numeradas, ¿correcto? Desde el 1 hasta el 2024. 1024, ¿correcto? Ahora, en este caso, dependiendo del proveedor o de la marca, Huawei, HP, Huawei, van a cambiar mucho las VLANs en sus números. Normalmente Cisco trabaja con la VLAN 1 como VLAN predeterminada y VLAN nativa. Ahora, la VLAN nativa y la VLAN predeterminada son iguales, no, no son iguales. Son dos conceptos distintos que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, coinciden, sí, coinciden en este caso, pero es lo que correcto. Muy bien. Y esto vamos a ver que la VLAN nativa
Esto se utiliza solo para enlaces troncales, y acá es donde viene la diferencia. Mientras que la VLAN predeterminada es la primera VLAN con la que todos los puertos del switch, como vemos en la parte anterior, están enrolados. Todos los switches pertenecen a una VLAN, que es la VLAN 1. En Huawei es VLAN 99, en Aruba es VLAN 1, ¿correcto? Pero la VLAN nativa en este momento cambia, pero yo podría cambiarlo por configuración. Es una buena práctica de seguridad cambiar la VLAN predeterminada, que sea una VLAN como la 43, la 58, la 60, la 70, la 71, la que fuese. Eso evita de que normalmente siempre se ataca la VLAN 1 y la VLAN 99. Entonces esto me asegura tener un mejor control. Perfecto. Es igual que las direcciones de los default gateway o de las puertas de enlace. Normalmente son la primera o la última. A veces es ponerla en aleatorio. Permite también un retraso en el ataque. Perfecto. Entonces, estos van a ser los puntos que vamos a ir viendo. Ahora, chicos, lo que tenemos y lo que quiero que sí vayan avanzando es dentro de GitHub, que se les ha puesto. Un momento, voy a dejar de compartir aquí. Muy bien, dentro de GitHub, sí, correcto, es la guía 4. Por favor, quiero que vean la guía de la semana 4. Y dentro de ella van a tener una estructura definida, que es la que tenemos acá. Es la diseño de implementación, esquema, direccionamiento. Va a ser el último laboratorio que van a tener que trabajar con con la práctica, con cuidado a direccionamiento. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, para todos los trabajos que vamos a ir realizando, ya se va a pedir un subnetting o se les va a dar un subnetting en unos casos por temas ya de practicidad, pero deben de conocer todo el tema al respecto. Porque ahora la próxima clase vamos a ver OSPF, y en OSPF y enrutamiento dinámico vamos a trabajar directamente con las IPR, ¿correcto? Entonces acá tenemos algunas preguntas como los requisitos determinados, las LAN, cada paso que tienen que ir realizando. Perfecto. Van a tener aproximadamente 30 minutos para avanzar hasta donde van a poder, trabajando en grupo, y luego de ello voy a ir revisando cada uno de sus avances, ¿correcto? Me confirman que todo esté claro con ese punto, chicos. Les comenté las clases pasadas que vayan revisando su meta. ¿Correcto? ¿Está todo claro al respecto? Sí, ya, muy bien. Por favor, descarguen semana 4 para que vayan trabajando. Vamos.